mi nombre es Cristel Gabriela Arevalo García, número de carnet 2019-02036 de la sección H, jornada vespertina. Como primer punto hablaré de la determinación de la prestación. La determinabilidad de la prestación es uno de los requisitos de la relación obligatoria que consiste en la determinación de la prestación, pues la conducta prometida por el deudor constituye un presupuesto indispensable de la conducta dinámica de la obligación. La prestación es una conducta o comportamiento, también una determinada actividad programada en el momento constitutivo de la obligación. Si la prestación es un dar, normalmente la determinación se realiza mediante la identificación e individualización de la cosa. Si consiste en un lugar de un hacer o no hacer a través de la descripción de la conducta, actividad que el deudor debe observar o debe abstenerse a realizar. Hablaré también de los supuestos de la determinabilidad de la prestación. En estos casos, la determinación se deja para un momento posterior que puede coincidir o no con el momento del conocimiento. Para que nazca la obligación de dar, es indispensable que la cosa se determine por lo menos en su especie, pues de lo contrario, el convenio carecería de uno de los requisitos esenciales de su existencia, como es la cosa cierta de la materia del contrato que está establecido en el artículo 1332 del Código Civil. Si la prestación no queda determinada, al menos determinable mediante criterios de individualización preestablecidos en el propio acto constitutivo de la obligación, esta es nula. Las obligaciones genéricas. Las obligaciones genéricas, pues esta clasificación es de gran importancia por las repercusiones que tienen especialmente en la doctrina de los riesgos, que por eso se denominan obligaciones específicas, aquellas que en la cosa objeto de la prestación se encuentran individualmente determinadas, esto es perfectamente individualizada, de modo que la obligación ha de cumplirse por el deudor entregando a una misma cosa. En cambio, las obligaciones genéricas, la cosa debida se encuentra en un principio objetivamente indeterminada y solo se determina por un número o peso o medida. Esta distinción entre obligaciones específicas y genéricas tiene excepcional importancia con relación a su extinción por pérdida de la cosa debida, cuestión que se abordará más adelante. Ahorita hablaremos de la definición y características de las obligaciones genéricas. La obligación genérica es aquella en la que la determinación de la prestación de dar, aunque es posible en la de hacer, se realiza a través de la referencia a un género. La clase a que pertenece sin identificar la cosa por su individualidad es una relativa determinación de las cosas objeto de la prestación. Ahora, las características de las obligaciones genéricas, estas pues recaen necesariamente sobre cosas y servicios fungibles, también suelen referirse a bienes inmuebles, aunque tampoco existe dificultad alguna para que recaigan sobre bienes inmuebles. También las obligaciones genéricas se distinguen entre ordinario y de género limitado según la mayor o menor amplitud y determinación de género considerado. Ahora hablaremos del régimen jurídico básico, que las obligaciones genéricas se asientan sobre dos reglas básicas. La primera se refiere al cumplimiento que la calidad de las cosas entregadas, que están establecidas en el artículo 1321 del Código Civil, que esta norma cede ante el hecho de que las partes hayan determinado la calidad y circunstancias de la cosa o cosas que el deudor debe entregar. Ahora la segunda se refiere al incumplimiento por imposibilidad sobrevenida. Hablaremos también de la especificación. La obligación genérica se convierte en específica mediante la individualización, concentración, concreción o especificación de la prestación, producida la separación y concentración específica de la obligación, ya que no rigen las reglas de las obligaciones genéricas, sino las reglas propias de las obligaciones específicas. Ahora hablaremos de las obligaciones de género limitado o delimitado. Estas se regulan en el artículo 1538 del Código Civil. La doctrina suele distinguir una obligación genérica normal ordinaria de una obligación genérica delimitada o de género limitado, que es aquella en la que el objeto de la prestación se determina no solo por el género que pertenecen a las cosas que han sido entregadas, sino también por determinadas circunstancias externas como son procedencia del lugar donde aquellas se encuentran semejantes. Ahora hablaremos de las obligaciones alternativas. Estas se denominan obligaciones alternativas a aquellas que previstas en el acto constitutivo de la obligación como diversas prestaciones, pero todo de forma disyuntiva. El deudor se libera cumpliendo una de ellas porque se programan de forma excluyente en el cumplimiento. Ante varias prestaciones, solo una debe ser cumplida según la elección que puede ser a cargo del deudor o del acreedor. Ahora hablaremos de la facultad de elección. A partir de la elección desaparece la indeterminación relativa de la prestación propia que las obligaciones alternativas y la obligación queda reducida al tipo de las normales. La facultad de elección le corresponde sujeto a quien se atribuye la facultad de elección, esto es al deudor y al acreedor, incluso a un tercero. La pérdida e imposibilidad sobrevenida de la obligación alternativa.
pues la pérdida o procedimiento de alguna de las prestaciones alternativas y la imposibilidad sobrevenida presentan un régimen peculiar en las obligaciones alternativas y distintos a que resultan que la elección corresponde al deudor que se haya atribuido al acreedor. Si la elección corresponde al deudor, la pérdida o el perecimiento sucesivo de las cosas objetos de la obligación opera una suerte de conocimientos sucesivos en las prestaciones subsistentes que han sido solo subsista en una de ellas. Están reguladas en el artículo 1337 del Código Civil. La indemnización, en su caso, se calcula tomando la base del valor de la última cosa perdida o del último servicio posible, que está regulado también en el mismo artículo 1337 del Código Civil. Ahora, las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas, llamadas también obligaciones con cláusula facultativa o facultativa alternativa, que son aquellas en que las partes del deudor o acreedor se reserva la facultad de modificar en un momento solutorio de la obligación. El objeto de la prestación también parece o se hace imposible la prestación después de nacer la obligación. Ahora hablaremos de las diferencias de las obligaciones alternativas y las facultativas. En las alternativas hay una indeterminación inicial de la prestación, que se contemplan varios posibles objetos de la prestación. Se debe a una o varios. En cambio, en las obligaciones facultativas solo se debe a una obligación de la prestación. Está perfectamente individualizada desde el principio, que está determinado si bien el deudor dispone de facultad de la institución. También la obligación facultativa existe una sola prestación, que es debida. En alternativa, que existe una pluralidad de las prestaciones. En la alternativa existe un derecho de elección y en la facultativa existe el ius variandi. Ahora, las diferencias entre las obligaciones facultativas y genéricas. En las obligaciones facultativas existe una prestación determinada con la realidad ontológica. Pues es propio y exclusivo de su estructura y obligación y el grado de frustración del interés del acreedor y de la finalidad práctica de la relación obligatoria. Como siguiente punto tendremos las obligaciones pecuniarias. El dinero es un bien mueble, genérico y fungible al que determinado ordenamiento jurídico dota de valor en relación a una unidad ideal de valor y del poder liberatorio de las obligaciones en cuanto constituye un medio de pago. Hay tres tipos principales de dinero: efectivo de circulación, depósito bancario y reservas del Banco Central. Las funciones del dinero. El dinero cuya materialización se denomina moneda asume básicamente tres funciones. También de intercambio, como medida de valor y como medida de pago. Al realizar la primera función sirve para adquirir bienes y procurarse servicios, pues en su medio de instrumento o cambio o si necesita esa concreción. En términos generales, las cosas materiales que incorporan al concepto de dinero y el reconocimiento como dinero pueden ser denominados monedas. Ahora, las deudas de dinero pecuniarias. Las deudas pecuniarias son aquellas que consisten en un pagar de suma de dinero. El dinero es fundamentalmente el medio de pago jurídicamente reconocido. La genuina deuda pecuniaria o deuda de dinero es la llamada deuda de suma de cantidad. Ahora, las clases de deuda de dinero, las deudas de suma de dinero, son aquellas que tienen como objeto la entrega de una determinada suma de cantidad de dinero, como el precio de la compraventa, la restitución de un préstamo dinerario, la prestación de un servicio. Y bueno, son obligaciones genéricas, por tanto el deudor no puede alegar imposibilidad sobrevenida para liberarse de la obligación y eximirse de responsabilidad. Siempre puede cumplir entregando la cantidad de dinero a que está obligado en el curso legal. El deudor consiste en proporcionar al acreedor la posibilidad de disponer de tal valor. Ahora, las deudas de valor. Las deudas de dinero pueden ser también deudas de valor. En estas, el dinero actúa como un equivalente económico de las cosas o los servicios. La suma dineraria no es debida como un bien en sí mismo, sino como un equivalente a valor a otro bien. Si en general deudas indemnizatorias, restitutorias o compensatorias, como por ejemplo la indemnización de los daños causados, que está en el artículo 1464 del Código Civil. Ahora, en el sentido de las deudas de valor, no están predeterminadas la suma a pagar, sino que el resultado de la liquidación cuyo importante debe proporcionar al acreedor al equivalente de la cosa o servicio. Ahora hablaremos de las alteraciones de valor de la moneda
vicisitudes del valor de moneda, el principio nominalista y el valorismo. Desde esta perspectiva es fácil comprender que el valor del tráfico de dinero puede variar y sufrir vicisitudes y fluctuaciones en periodos de inflación o deflación. Ahora las medidas correctoras. Las correctoras, las cláusulas de estabilización y la cláusula revisión sic stantibus. Beneficio del acreedor una serie de medidas contractuales, además de las posibles decisiones legislativas y judiciales. Estos remedios pueden ser de las siguientes clases. De tipo legislativo. Son las medidas que el Estado suele adoptar en los momentos graves de crisis sociales. También están de tipo judicial, que es la cláusula rebus sic stantibus, que permite instar la reducción judicial del vínculo contractual en el caso de que se hubiera producido una alteración de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por las partes del momento de realizarse el contrato, que está establecido en el artículo 1330 del Código Civil. Ahora, el tipo contractual. Son previsiones contractuales en virtud de las cuales las partes contratantes acuerdan que el importe nominal de la obligación pecuniaria. Ahora, las cláusulas de estabilización. Estas pueden ser cláusula de valor de oro o plata, cláusula de valor de determinación de determinados productos o mercancías, cláusulas valor moneda extranjera, cláusula índice costo de vida o también llamadas cláusulas de escala móvil. Bueno, ahora hablaremos del pago de las deudas pecuniarias, el pago en la especie pactada y el pago en moneda extranjera. La deuda en dinero se debe pagar al tenor que está establecido en el artículo 1386 y 1387 del Código Civil en la especie pactada. El pago mediante títulos de crédito o títulos valores. El pago de la deuda pecuniaria puede realizarse también en títulos valores. Ahora, la deuda de interés. Esta se entiende aquella cantidad de cosas fungibles que pueden exigirse como rendimiento de una obligación de capital. La deuda de intereses es una típica deuda dineraria derivada a su vez de una deuda de suma de dinero. Ahora, las clases de intereses. Los intereses que están los intereses legales. Esos son aquellos cuya obligación de pago se encuentran establecidas en la ley. En los casos de mora están establecidos en el artículo 1435 del Código Civil. Ahora están los intereses convencionales. Estos son aquellos que se establecen por voluntad de las partes en virtud de contrato. Ahora está el anatocismo. El anatocismo se llama así al pacto de pagar interés de los intereses. Como siguiente punto tendremos el cumplimiento de la obligación. El pago es el cumplimiento de la obligación debida realizada por el deudor con el ánimo de extinguir el vínculo obligatorio que se tiene con el acreedor para satisfacer de este. Están los sujetos de pago, el pago realizado por un tercero que está establecido en el artículo 1382 del Código Civil, pago realizado por una persona ajena en la obligación. Está el pago realizado a una persona autorizada, que está establecido en el artículo 1334 del Código Civil. El acreedor puede autorizar el pago que lo pueda realizar un mandatario o un representante legal. No se puede hacer el pago a un menor de edad o a un incapaz. También está el pago realizado al acreedor aparente en el artículo 1389 del Código Civil. La persona no cumple con los requisitos o X características de un verdadero acreedor. El pago por ingresos en cuenta corriente bancaria del acreedor se utiliza en la práctica de las obligaciones pecuniarias. El pago mediante tarjeta de crédito se da en la época actual y consiste en que el deudor es un titular de la tarjeta que la entrega el acreedor para pagar el precio de la adquisición de una cosa o servicio que realice. Están los requisitos objetivos del pago, que son la exactitud de la prestación realizada en el artículo 1320 del Código Civil, que la exacta realización de la prestación o conducta debida de manera que el acreedor sea satisfecho a sus intereses o integridad de pago. El deudor debe prestar todo aquello que hubiese sido programado en la obligación
y que apareciera comprometido dentro de ello. Hay que recalcar que puede rechazarlo justificadamente según el artículo 1387 del Código Civil. O identidad de pago. Se realiza precisamente la conducta prevista en la obligación y no otra. El deudor no puede obligar a su acreedor a que reciba otra cosa diferente a la pactada, aun cuando fuere de igual o mayor valor de la debida. El momento temporal de cumplimiento, en el artículo 1398 del Código Civil, que es la realización del pago en lugar y tiempo designado por las partes en el contrato, y si este no se encuentra regulado, se realizará en el lugar donde la cosa exista en el momento que contraerse esta obligación. También está la prueba de pago, que está en el artículo 1390 del Código Civil, la facultad que tiene el deudor de exigir un documento que acredite el cumplimiento de la realización del pago, y el acreedor que debe entregar puede ser recibido, nota escrita o firmada por acreedor o factura. La imputación de pago, artículo 1404 del Código Civil, atribución de pago determinado a una deuda concreta, que esta surge cuando el deudor tiene varias deudas de una misma especie con un solo acreedor y que interesa saber cuál de ellas es la que se paga con la prestación realizada. Están los requisitos, que es la existencia de varias deudas a cargo de un solo deudor. También están las deudas que deben ser homogéneas o de la misma especie. También están las deudas que deben ser exigibles o vencidas, y el pago realizado que no sea suficiente para extinguir las debidas deudas. Como siguiente punto hablaré de los subrogados de cumplimiento. Estas son formas de pago que sirven para liberar al deudor, pero son distintas a las previstas de la obligación. Consiste en la entrega del que el deudor de sus bienes, todos en una parte, al acreedor para así cumplir. Estas no constituyen una forma especial de pago, sino con una prestación que sustituye un pago genuino en una obligación. También están los supuestos típicos de subrogados del pago, que están establecidos en el artículo 1408 del Código Civil. El depósito de forma legal que hace el deudor con el objeto de la obligación cuando el acreedor se niega al cumplimiento de la realización de una prestación. Las características son procedimiento que se requiere de intervención judicial, la consignación es voluntaria, existe la obligación cuando el juez la aprueba y libera al deudor. En casos en que se proceda la consignación, está cuando el acreedor se niega el cumplimiento de la obligación. Esto es llamado mora del acreedor. También cuando el acreedor se encuentra en un estado de interdicción o sea menor de edad, en caso de que el deudor tenga a su alcance el procedimiento de consignación. También está la forma de pago. La forma de pago es que se puede dar por una suma de dinero o por una cosa determinada. También están los efectos, que están en la liberación del deudor, es decir, que la deuda queda extinguida, que está establecida en el artículo 1411 y 1412 del Código Civil. Ahora, la ejecución de una prestación distinta a la convenida, aceptada por el acreedor, es una modificación objetiva de la obligación, que consiste en el cambio de la prestación programada por otra distinta que la sustituye. Ahora están los requisitos, que se realiza por el deudor una prestación distinta de la debida. También que exista acuerdo entre acreedor y deudor respecto a la nueva presentación. Que se produzca la extinción de la obligación, y el pago por ocasión de bienes a los acreedores, que eso está establecido en el artículo 1416 a 1422 del Código Civil. El deudor está imposibilitado para ofrecer a sus acreedores los bienes a su disposición para que estos los vendan y puedan cobrar sus créditos con el precio. Judicial es el que interviene a los órganos jurisdiccionales. Extrajudicial es el que interviene solo a las partes sin intervención de un órgano jurisdiccional. Los efectos son que se libera el deudor, que se da cuando se realiza el importe líquido de sucesión de bienes, la irrevocabilidad del poder e indispensabilidad de los bienes por parte del deudor. También los acreedores tienen la posesión de los bienes y el poder de administración y liquidación de estos. Como siguiente punto hablaré del incumplimiento de la obligación.
es la insatisfacción del acreedor por la omisión de la prestación en el tiempo previsto o la realización de la conducta de la prestación infringiendo o desviándose de los parámetros de identidad e integridad. También están las consecuencias del incumplimiento, que deben de restituir o de reparar en el patrimonio del acreedor la carencia de la prestación a realizar por el deudor a la disminución de su valor. Algunos tipos están la responsabilidad extracontractual, que es la relación obligatoria que se establece en orden a la reparación de daños que no son previstos y tampoco son estipulados. También está la responsabilidad contractual. Esta presupone la existencia de una relación obligatoria, modulada o establecida libremente entre las partes. Están también los efectos, que es reparar los daños causados. También la sujeción del patrimonio del deudor, que puede ser objeto de agresión por parte del acreedor. También están las clases o variantes de cumplimiento y bueno. El retraso de la ejecución está establecido en el artículo 1432 del Código Civil, que supone que la prestación es todavía posible, aunque tardíamente realizada sería objetivamente satisfactoria. Pero esto recae en mora. La mora es el retardo del cumplimiento de la obligación por el paso del tiempo previsto o pactado entre las partes. Los requisitos es una obligación positiva que consista en dar o hacer. También una obligación exigible, también declaración de voluntad unilateral y receptiva. Se señala como requisito de la mora la culpabilidad del deudor en cualquiera de sus grados, dolo o culpa, que está establecido en el artículo 1424 y 1426 del Código Civil. También está la ejecución de prestación defectuosa, que también es llamada prestación inexacta, y existe que todavía sea posible corregir los defectos y que la prestación fuera idónea para satisfacer el interés del acreedor. También está el cumplimiento definitivo de la obligación, pues esta se produce cuando la prestación, aun cuando fuera objetivamente posible, ya no sería útil para el acreedor y los defectos que presenta ya no sean susceptibles de corrección o que la prestación ha devenido imposible. Ahora la teoría de imprevisión, que está estipulada en el artículo 1330 del Código Civil, son todos los hechos extraordinarios posibles de prever, es decir, que el deudor no pretende el incumplimiento ni la exoneración de la obligación. Sin embargo, esta requiere de una modificación o una suspensión del contrato que es demasiado onerosa para su cumplimiento, y esta se requiere ante un juez. Por último punto, hablaré de la responsabilidad por incumplimiento. También está el fundamento de la responsabilidad contractual y la extracontractual, que las diferencias de la responsabilidad contractual existe una relación obligatoria, mientras que la responsabilidad extracontractual no existe una obligación obligatoria. Las responsabilidades contractuales provienen de los contratos que no provienen de contratos. Las líneas directrices de la responsabilidad del deudor, que está establecida en el artículo 1423 y 1214 del Código Civil, que el cumplimiento del deudor se presume en culpa suya mientras ésta no pruebe lo contrario. Es decir, que al momento del incumplimiento del deudor debe de dar un resarcimiento al acreedor por el daño que causó. También los criterios de imputación del daño derivado del incumplimiento, pues está el daño, que es el menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufre una persona, ya que en su propiedad o en su patrimonio la pérdida sufridas en el patrimonio del acreedor y como consecuencia del incumplimiento de parte del deudor de la obligación. También están los requisitos, que debe ser real o que no tiene que ser imaginario en ninguna hipótesis. También está el prejuicio, que son aquellas ganancias ilícitas dejadas por percibir por el acreedor, las consecuencias del incumplimiento en orden a la responsabilidad del deudor. También están los principales problemas en cuanto al contenido de la responsabilidad del deudor, que es la cuestión de daños y perjuicios que deriva de la manera de omisión de la prestación en el tiempo convenido, es decir, la inejecución de retraso o mala ejecución en sí misma consideradas.
daños y perjuicios anteriores al incumplimiento de la obligación, de la subsistencia o no de un derecho del deudor al contraprestación prometida por el acreedor en el supuesto de las obligaciones recíprocas o sinalámáticas. En el artículo 1434 del Código Civil establece que la indemnización de daños y perjuicios ha de ser no comprender solo el valor de la pérdida que haya sufrido el acreedor, sino también de la ganancia que haya dejado al obtener el acreedor. También está la indemnización de daños y perjuicios, que es el artículo 1433 y 1435 del Código Civil. Si el daño no existe obligación de indemnizar, la indemnización pues es un efecto, una consecuencia jurídica del incumplimiento inexcusable que produce daños. Los daños están los patrimoniales, daño emergente y de lucro cesante que son beneficios, ventajas y ganancias, daño emergente que es la pérdida y sufrida del patrimonio del acreedor por el incumplimiento de la obligación. Los no patrimoniales suponen una agresión de la esfera personal del perjudicado. También está el daño moral, puede ser agresiones, ataques o lesiones a bienes o derechos de la persona. También está el incumplimiento en forma específica o natural, que se establece en 1434 del Código Civil. También en el Código Civil, la regla general en que los contratos obligan su exacto cumplimiento, pacta sunt servanda de la regla, que obliga a las partes al estar pactado en el cumplimiento de los contratos y no al pago de una indemnización de daños y perjuicios. También está la responsabilidad del deudor por la acción u omisión a sus auxiliares. Es la utilización por parte del deudor de un tercero en la actividad del cumplimiento de su obligación no supone, a no ser que el acreedor así lo acepte, una sustitución del sujeto responsable, y los auxiliares no son los deudores originarios. También está que el deudor responde frente al acreedor no solamente como consecuencia de su propia actividad, sino también como consecuencia de la actividad de las personas que como auxiliares, dependientes, colaboradores suyos hayan intervenido en la preparación o en la ejecución de la prestación. También están las obligaciones de entregar cosas específicas. El deudor solo puede liberarse en caso de imposibilidad fortuita y por tanto es indiferente que la actuación de entrega la haya verificado o no los auxiliares. También que las obligaciones de hacer, si el hacer era personalismo, no se podría utilizar auxiliares en cuyo caso haya culpa del deudor. En otro caso es indiferente que haya utilizado o no auxiliares. También la exoneración del deudor, que está en el artículo 1426 del Código Civil, preceptos que eximen de responsabilidad del deudor cuando sobreviene un caso fortuito o sea una fuerza mayor que se empieza conjuntamente ambos términos. También están los casos fortuitos que provienen de la naturaleza, de la inundación que corta las comunicaciones. También está la fuerza mayor, le procede a una persona el robo que priva el dinero con el cual se paga alguna cosa. También en el artículo 1429 del Código Civil, falta de la cooperación por parte del acreedor, tanto por caso fortuito como por fuerza mayor, que son ajenas al deudor, ya por falta de incumplimiento, no por parte de él. Pues es decir, que en mora del acreedor se produce la exoneración por parte del deudor y que es responsable el deudor tiene el cumplimiento de pagar los daños y perjuicios. La responsabilidad del deudor fundada en la culpa, el incumplimiento es imputable el deudor cuando en virtud de que el hecho dependiente de su voluntad impide definitivamente el ejercicio de la obligación. La culpa es una acción u omisión que se hace en forma negligente, impericia e ignorancia. La conducta culpable puede ser también culpa contractual, producida tanto en la ejecución de una relación obligatoria preexistente entre las partes. La culpa extracontractual o aquí y llana, causa de la omisión de caso ilícito por parte de una persona frente a otra que no exista relación obligatoria anteriormente constituida. Los requisitos es el objeto que no tiene intención de actuar de tal modo, pero se le imposibilita el cumplimiento de la obligación.
La responsabilidad del deudor, fundada en el dolo, artículo 1564 del Código Civil, pues el dolo es una agravación de cumplimiento por parte del deudor, es decir, que en su momento de que ésta incurra en dolo con consecuencia e intención, debe pagar íntegramente los daños y perjuicios causados. El elemento intelectual, que es conciencia; el volitivo, que es voluntad a violar el derecho del crédito pero no requiere intención a perjudicar al acreedor. Las características, pues la responsabilidad procedente no solo es exigible de todas las obligaciones. El dolo aparece en el incumplimiento de la obligación como causa de agravación de responsabilidad del deudor. Pues el deudor doloso está obligado a un resarcimiento integral que responde a todos los daños y perjuicios que que deriven de la falta de cumplimiento a la obligación. La cuestión de la prueba: el acreedor debe prestar pruebas para que acredite a que el deudor ha incurrido en el incumplimiento de una obligación. El sistema netamente subjetiva: el acreedor deberá probar el hecho que el cumplimiento y a la culpa del deudor, pues se presume en general la buena fe y la inocencia. También el sistema nacional: producida en el incumplimiento se presume que la culpa, invirtiendo la carga de la prueba en el artículo 1423 del Código Civil. También los pactos de responsabilidad del deudor son pactos o contratos celebrados entre deudor y acreedor, el cual las partes utilizan para establecer un equilibrio económico interno en el contrato. Las cláusulas de exoneración de la responsabilidad del deudor queda remitida libre de decisión del acreedor, salvo a que constituya una cláusula abusiva impuesta por la desigualdad en que se encuentran los contratantes, en cuyo caso es nula. El propietario es un garaje que no responde a los daños ocasionados de los vehículos, ahí pues custodiando por incendio o robo en el contrato de mutuo de la entidad acreedora. Las cláusulas de limitación de la responsabilidad del acreedor sin exonerar totalmente al deudor. Las cláusulas de agravación de la responsabilidad concierne a que la cuantía del resarcimiento a que el acreedor puede tener derecho. Se trata de una suma de liquidación convencional y preventiva en el daño que percibe en forma de la cláusula penal que pasa sobre el ánimo del deudor, motivando hacia el cumplimiento, es decir, que aumenta las posibilidades del acreedor de obtener cumplimiento y se refuerza de la tutela del derecho. También la cláusula penal, que el efecto cumulativo o sustitutorio de la indemnización, que habrá de ser moderada en el juez si la obligación hubiera solo en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Muchas gracias. Eso es todo. Pues espero que les haya servido y pues haya sido de demasiada ayuda. Muchas gracias.